Hola, muy buen día a todos. Sean bienvenidos nuevamente, una vez más, a Círculo Estratega, con una de nuestras exposiciones más por parte de nuestros alumnos de maestría de ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a Johnny Fajardo, que nos va a hablar del tema de eh, pues el acceso a la información, que tanto es público, que tanto puede ser privada, este debate que sabemos que existe, pues a nivel inclusive de individuos o de gobiernos. Entonces, vamos a estar hablando de este tema el día de hoy y bueno, va a ser una plática bastante interesante. Johnny, bienvenido. Si te puedes presentar e iniciar con tu exposición, de favor, si eres tan amable. Muy buenas, ¿qué tal, Jonathan? Mucho gusto, gracias por la pequeña presentación. Agradecer primero al Círculo Estratega, ¿no? Por permitirme hoy compartir algunos conocimientos. Y nada, bueno, mi nombre es Johnny Luis Fajardo Díaz, soy abogado de profesión en Perú, en la Universidad Nacional, perdón, la Universidad Privada César Vallejo. He estudiado algunas maestrías, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tengo estudios todavía no concluidos también ahí sobre derecho penal. Y también en la Universidad César Vallejo, también faltándome también el curso de tesis respecto a gestión pública. Actualmente estoy realizando también el máster en la Universidad Internacional de La Rioja respecto a ¿cómo se llama? La ciberdelincuencia. Y como parte de este programa de prácticas se me ha otorgado este tema, ¿no? Uno de las cuestiones siempre relacionadas al acceso a la información y a la protección de esta, es decir, una contraposición de ambos derechos y empezar a solamente vertir algunas ideas sobre el mismo. Ver. Bueno, ahí están mis datos de presentación. Si dejo el correo por si hay alguna duda posterior a la exposición. Bueno, y ahora, el esquema de la exposición. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema, luego vamos a estar hablando un poco del derecho de acceso a la información pública, el derecho de protección de datos y al final los conflictos que van a existir entre ambos derechos. Para esta exposición he tomado parte de la legislación mexicana, española y peruana a efectos de hacer un símil y ver de que pese a que puedan existir algunas variaciones en cuanto al modo de regulación para el acceso de este derecho de información pública o para la restricción propia que pueda haber en la protección de datos, también existe mayor similitud que diferencias, ¿no? Puesto a que lo que va a buscarse siempre es garantizar este derecho y la protección de datos siempre va a estar también en relación a la información, al contenido de la información y a la sensibilidad que ésta pueda, o sea, tener respecto a la afectación o perjuicio a terceros. Bueno, iniciamos a ver con la primera lámina. ¿Por qué es importante acceder a la información pública? Primero, no tenemos que tener en cuenta que este es un derecho ya fundamental, ya está establecido en muchas de las constituciones de diversos países y también en este caso la UNESCO también toma la importancia de este derecho, nos señala el acceso a la información pública es parte integrante de la libertad de expresión y un instrumento importante para promover el Estado de Derecho u otros derechos a fin de fomentar la confianza. ¿Qué podemos entonces extraer respecto a lo que está señalando la UNESCO? Parte integrante de la libertad de expresión. Yo para poder vertir o para poder tener ideas, ¿qué es lo que necesito? Información. Y lo que yo obtenga como información, en el caso relacionado a instituciones del Estado, siempre debe de ser la información oficial. Dentro de un contexto de Estado podemos tener distintas opiniones, pero la información oficial es la que muchas veces nos va a permitir a nosotros ejercer derechos como ciudadanos, ¿no? No es lo mismo decir yo me llamo Johnny Luis Fajardo Díaz porque yo sé que me llamo así, que decir que yo me llamo Johnny Luis Fajardo Díaz ante una institución del Estado por un documento emitido por autoridad competente en el que señale expresamente así mis nombres. Por ejemplo, hay casos en que una persona está acostumbrada a que lo llamen de un solo nombre
y se identifica así al momento de escribir sus datos. Sin embargo, sus datos completos son sus dos nombres y sus dos apellidos, tanto paterno como materno, ¿no? Y luego, un instrumento importante para promover el Estado de Derecho u otros derechos a fin de fomentar la confianza, ¿no? Yo al obtener esta información lo que voy a querer es actuar o realizar alguna acción oficial ante también una autoridad competente. Entonces, de esta manera, con esta información, yo puedo ejercer esos derechos. Se fomenta la confianza, sí, porque la información va a traer a colación la transparencia en una gestión. Si hay transparencia en una gestión, genera más confianza. ¿Por qué? Porque la ciudadanía puede participar en el desarrollo o puede ver los pasos de la gestión, ¿no? Ejemplo, en mi país, por ejemplo, cada acto relacionado a contrataciones públicas que pueda realizar una municipalidad o que pueda realizar un ministerio, se cuelgan en Internet a través del organismo supervisor de contrataciones del Estado, quien tiene un aplicativo y se colocan todos los documentos que son importantes para poder realizar un seguimiento. Si es que hubiese algún tipo de cuestionamiento, cualquier ciudadano puede obtener esa información. Ante esto ya estamos señalando algo y adelantando algo, ¿no? La información puede obtenerse también a través de los canales institucionales del Estado, que son sus páginas web, pero ya vamos a ir hablando acerca también de que hay modos de obtenerla a través de solicitudes, ¿no? Las preguntas que nos generamos nosotros con la información es, ¿qué obtengo de la información? ¿Para qué busco la información? La respuesta lógica es para saber o tener conocimiento de algo, para tomar decisiones. ¿Qué es una decisión? ¿No? Si uno trata de darle un concepto propio a lo que es una decisión, va a ser que la decisión venga a ser la predeterminación de la voluntad o la definición de la voluntad de ejercer algún tipo de acción basado en qué? En el conocimiento de la información que tenga en el momento. Entonces, con eso estamos nosotros dándonos cuenta de que la información es muy importante. Yo voy a generar una decisión para realizar una acción en base a la información que yo esté manejando en ese momento. Si la información que yo manejo es errada, mi decisión y la acción que yo realice puede generarme un propio perjuicio, porque estaría yo generando algún tipo de acción en mérito a algo que no existe o algo que es falso. A ver, pasamos al siguiente. Ahora, poniéndonos un poco en contextos, desde el inicio de la exposición se están dando cuenta que estoy mencionando la información obtenida del Estado. Pero, ¿qué es el Estado? Tenemos que tener en cuenta qué es el Estado en términos simples para nosotros poder tener un contexto de la obtención de esta información, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta que el Estado, en términos simples, es una maquinaria, pero una maquinaria normativa. ¿Por qué? Porque podemos ver que las constituciones de varios países, por ejemplo, tanto en México, en España y en Perú, manejan una constitución, toman a la constitución como lo que se definiría como la Carta Magna, por así decirlo, o la norma fundamental, la norma del cual inician las otras normas o la norma madre para poder ellos regular su estado. Este estado va a estar basado en estructuras. Las estructuras van a ser realizadas normativamente. En mérito a estas estructuras es que este estado realiza la denominada función administrativa a efectos de poder llegar bajo sus órganos operativos directamente hacia la ciudadanía. ¿Y qué es lo que está buscando hacia la ciudadanía? ¿Cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es buscar el bienestar de la sociedad mediante una acción dinámica y responsable de un conjunto de entidades con múltiples acciones adecuadas y técnicamente coordinadas entre sí a un conglomerado de entidades, ¿no? Es decir, el Estado es un conjunto de entidades basadas en esta estructura normativa, pero el accionar de este conjunto de entidades está basado justamente en los principios que sostengan esta estructura normativa. Muchas veces en una constitución vamos a poder ver nosotros que está realizada básicamente en dos partes o clasifica la información que ésta te brinda en dos partes, porque ojo, la constitución, leer una constitución también es obtener información, porque obtienes información de los derechos de los cuales tú puedes ejercer como ciudadano. Por ejemplo, una constitución puede tener una parte de derechos fundamentales. Ahí te puede decir, toda persona tiene derecho a la información, a la educación, a todos los derechos que puedan señalar y luego te deja un número apertos, ¿no? Indicándote que por más que haya establecido de manera escrita que son estos derechos los que tú obtienes, el que no esté escrito
pero sea un derecho fundamental, también puede ser obtenido. Es decir, ¿no? Por ejemplo, en algunas constituciones, oye, el agua es necesario, sí, pero no está escrito en la Constitución, entonces no tengo derecho al agua. No, el agua también es un derecho. Esta parte es, ¿cómo se llama? Denominada números apertus. ¿Por qué? Porque deja a la Constitución una situación de decir de que puede ir integrando otros derechos que ya existen de por sí o preexisten, ¿no? Antes de la Constitución. Y luego está la parte, por así decirla, orgánica, que siempre va a tener esta estructura del Estado, en la cual vamos a ver las funciones de los tres poderes públicos, judicial, administrativo y legislativo, y acerca de las funciones de cada uno de ellos. Y si en cada estado también existiesen organismos reguladores, por ejemplo, en mi país no tenemos por ejemplo, otros organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, el INDECOPI. Luego también tenemos el propio Ministerio Público, que aquí tiene una autonomía. Toda esta estructura del Estado va a estar en esa parte orgánica. Y eso va a permitir que se desarrollen leyes orgánicas y leyes de menor jerarquía, a efectos de que se pueda ir desarrollando las funciones de cada una de las instituciones. En ese contexto de la realización del Estado es que nosotros vemos que para que el Estado pueda obtener o llegar a su fin del bienestar de la sociedad, emite decisiones, realiza distintas acciones a través de sus funcionarios públicos, genera, archiva información. Y esa información que genera, entonces uno como ciudadano se pregunta, ¿puedo yo acceder a ese tipo de información? Yo cuando tenga que realizar algo necesito esa información oficial. ¿Tengo derecho a poder verla? La respuesta les voy dando que sí, salvo algunas restricciones que ya sea porque implican de alguna manera algún tipo de perjuicio al Estado, por ejemplo, temas relacionados, digamos, a su defensa o respecto a información militar que pueda comprometer la seguridad, ¿no? De un propio Estado. Bueno, aquí lo había adelantado, como dije, no en el quehacer de la administración pública, esta realiza distintas decisiones, estas decisiones pueden ser conocidas como función administrativa, y también el conjunto de entidades, también se le puede denominar de alguna manera como función administrativa. ¿Por qué? Porque estas están definidas en funciones y se traducen a lo que realizan sus funcionarios públicos, ¿no? Este es un concepto que se tomó de un autor peruano, se llama Juan Carlos Morrón Urbina. Tiene un libro muy bueno que es Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, y señala, ¿no?, que la función administrativa es el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura, dentro de las orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de normas legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos. En otras palabras, todo accionar del Estado para poder generar este bienestar a la sociedad, en el que, bueno, las actividades que realiza, genera información, está siempre teniendo como norte políticas públicas, documentos en el cuales se fijen metas en 4 o 5 años o al término de un gobierno, y cada accionar del Estado está dirigido hacia esas políticas, ¿no? Bueno, ahí en ese desarrollo, como ya señalé, es que empieza a generarse toda la información. Derecho al acceso de la información pública. Si ya tenemos el contexto, primero, la importancia de la información, ya tenemos también el contexto del Estado, debemos de saber por qué es importante la información pública, ¿no? Estamos empezando con prácticamente el quehacer de la administración pública, el del Estado, pero ¿por qué? ¿Cuál es esa importancia? El derecho al acceso a la información es importante, ¿por qué? Para el desarrollo de la democracia. La democracia, conocida siempre en términos latos, ¿no? El gobierno del pueblo, por así decirlo, pero más allá de ese enunciado genérico, tener en cuenta que la mayoría de estados son democráticos porque establecen sistemas para la elección de sus autoridades. Asimismo, ofrecen mecanismos a sus ciudadanos de poder participar en el quehacer también que realizan, ¿no? Por ejemplo, los municipios pueden pedir a veces información o propuestas también a las personas. Puede existir en cada estado una ley de participación ciudadana para que pueda señalar cómo participa un ciudadano. Por ejemplo, uno de los, bueno, redundando, ejemplos más claros de la participación ciudadana, ¿no?, es el derecho al voto. Al momento de elegir algunas autoridades, tú puedes ejercer tu derecho al voto. Eso es parte de tu, ¿cómo se llama? Ejercicio de parte de participación ciudadana en un Estado democrático. Pero inclusive para que tú
puedas acceder a tu derecho al voto, necesitas ¿qué? Información. Al momento seguramente de una campaña, quieres saber información de tu candidato, puedes ver los portales seguramente institucionalizados donde está la información, pero a veces, como muchos dicen, oye, puede haber cierta información oculta, tiene procesos archivados, tiene esto, sanciones administrativas, multas o cualquier situación que también no puede estar a veces contemplada. Entonces, lo que se tiene es poder solicitar esa información a ciertas entidades. Un segundo. En ese contexto nosotros podemos ver la importancia de la información, ¿no? Se había señalado de un inicio para la toma de decisiones, independientemente de qué decisión tú quieras tomar, para que puedas ser parte de esta participación ciudadana hacia el quehacer que hace el Estado para obtener el bienestar de la sociedad, necesitas esta información. Ahí viene la importancia de su desarrollo para la democracia. Luego, a ver, vemos. Siguiente. Ahora, democracia y gobernabilidad, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al documento Acceso a la Información Pública, Derechos para ejercer otros derechos, elaborado por el Departamento de Gestión Efectiva de DGPE y las Organizaciones de Estados Americanos, la OEA, en el 2013, refiere la idea que el acceso a la información pública como un derecho y como parte de una política pública tiene un enraizado ligamento con la democracia y la gobernabilidad democrática, ¿no? Viene a reforzarlo y he explicado. Teniendo en cuenta el título, o sea, elegí este documento por el título, ¿no? Dice el acceso a la información pública, un derecho para ejercer otros derechos. Viene a colación lo que se explicó al inicio, ¿no? Yo para poder generar acción necesito estar bien informado. En otras palabras, yo para poder ejercer un derecho necesito tener la información correcta, la información oficial. Ejemplo, tú quieres solicitar una licencia ante el municipio correspondiente para poder ejercer una actividad privada, algún tipo de actividad que requiera diversos tipos de regulaciones, vas a tener que pedir información. Puede ser de que, por ejemplo, aquí en Perú existe una institución que se llama Defensa Civil, el cual va a ver si tu local tiene los requisitos mínimos de acuerdo a la actividad que tú realices para que de acuerdo a esa actividad se tenga o no la seguridad requerida. Y si tú no tienes esa seguridad requerida, no vas a poder solicitar eso a tu municipio, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien adquiere un local ya tiene algún tipo de inspección que se realizó anteriormente, puede solicitar esas inspecciones anteriores, porque ¿qué es lo que puede pasar? A veces, inclusive, hasta el accionar de los funcionarios o servidores públicos puede ser cuestionado. Tú vas y solicitas, y cuando lo solicitas, te dicen, no, ¿sabes qué? No aprobaste. Y cuando revisas lo histórico, lo antecedente, oye, pero el local tiene los mismos, no ha habido modificación en la norma. Tengo la misma situación que cuando estoy solicitándolo ahora. Entonces, te da a ti una nueva situación de análisis de información para poder inclusive apelar la decisión de ese funcionario público, ¿no? Basándote en la información que hayas obtenido de manera oficial. Transparencia en instituciones públicas. Como se había señalado, ¿no? El acceso a la información está muy relacionado a la transparencia. Se debe de tener en cuenta que toda administración pública, toda gestión realizada por los funcionarios públicos tiene que ser transparente. ¿Qué significa? Que la población pueda tomar conocimiento de los actos que está realizando el funcionario público. Muchas instituciones del Estado lo que hacen es vertir información en sus portales web institucionales. Estos contienen información, por ejemplo, de algunas ciertas decisiones. Y si es que estos no tuviesen alguna información, por ejemplo, tú puedes colocar, ¿no?, los resultados de la obtención de la buena pro para una empresa respecto a una contratación específica. Pero si tú quieres saber ese procedimiento y no está colgado en esa página, lo puedes solicitar. Asimismo, si tú ves que algún documento, entre comillas, puede estar incompleto, puedes solicitarle el autógrafo o copia del autógrafo a la institución emitente. De esa manera tú puedes tomar conocimiento cuáles fueron los fundamentos para poder llegar a la decisión que se ha tomado. A eso es lo que se refiere la transparencia en las instituciones públicas, ¿no? Ahora, el derecho a la información lo podemos ver desde dos aspectos, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. El aspecto subjetivo hace referencia a que una persona, cualquiera que sea, natural o jurídica, puede acceder a esta información pública.
Esto, así como le permite acceder a la información pública, también obliga al mismo tiempo a esta persona que ante el requerimiento realizado por una autoridad competente tenga que entregar la información. Ejemplo, ¿no? Tú estás realizando alguna actividad privada, pero digamos que tu actividad se ve comprometida, relacionada por otra actividad privada. A ver, vamos a dar un ejemplo más claro. Tú eres una persona que está brindando el servicio de armado de toldos para eventos. En uno de los eventos ocurre un accidente. ¿Por qué? Por una situación no atribuida a ti, digamos que sea atribuida al organizador que te contrató a ti para que armes ese toldo. Y esto genera que las autoridades empiecen a pedir información. ¿Por qué? Porque quieren saber qué pasó. Para que sepan qué pasó, vas a tener quizás una solicitud de información de parte de un municipio, vas a tener una solicitud de información de parte de la autoridad competente, por ejemplo, que esté encargada de verificar la seguridad en este tipo de eventos, si es que existiese de manera específica. Vas a tener seguramente también una solicitud de información de parte de algún ministerio público o fiscalía, como se llame de acuerdo en cada estado, a efectos de ver si es que se cometió algún tipo de delito que haya implicado ciertas responsabilidades. Y la información que te van a solicitar va a ser, oye, tú tal día armaste el toldo, ¿quién contrató tu servicio? Dame copia de los contratos. Asimismo, quiero el nombre de las personas u operarios que realizaron este armado del toldo, ¿no? Y tú estás en la obligación de brindar esa información. Porque de no hacerlo, también la ley puede darte ciertas consecuencias, ¿no? Ciertas autoridades pueden hacer requerimientos ante los órganos jurisdiccionales a efectos de poder obtener algún tipo de orden y que tú entregues esta información que va a ser necesaria. Y así pueden haber diversos tipo de situaciones para que te veas tú comprometido a entregar información ante la autoridad competente. Ahora, un aspecto objetivo, el que ya se señaló, es consolidar el sistema democrático, ¿no? De esta manera se está asegurando la participación ciudadana hacia obtener la información del Estado y al mismo tiempo que el Estado pueda requerir información respecto también de acuerdo a lo que requiera a las personas. Ahora, como se señaló en un inicio, las constituciones tienen dos partes o pueden regular dos tipos de tópico, que son los derechos fundamentales y el otro que está relacionado a la parte orgánica o cómo se constituye un Estado, ¿no? Esto del derecho al acceso a la información pública también está regulado, por ejemplo, en la Constitución española, su artículo 105, que es lo que señala la ley regular la audiencia de los ciudadanos directamente a través de organizaciones y asociaciones reconocidas por ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Y luego, ¿qué es lo que señala su apartado B? El acceso a los ciudadanos de los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado. Entonces podemos ver que aquí de manera expresa está haciendo referencia a la obtención de la información por parte de los ciudadanos y refiere directamente que existirá una ley que va a regularizar o va a regular, perdón, cada uno de estos derechos para la obtención de información pública, ¿no? Te hace referencia a la audiencia de los ciudadanos directamente a través de organizaciones y asociaciones reconocidas por ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Luego también refiere distintos ámbitos de información que pueden existir, ¿no? Por ejemplo, hace referencia a una idea genérica, te dice el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos y te pone una salvedad, es decir, una excepción. Tú tienes derecho a todo, pero te voy a poner algunas excepciones. Cuando se afecte la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Y luego te dice, oye, pero también va a haber un procedimiento a través del cual pueden producirse los actos administrativos garantizando cuando proceda la audiencia del interesado, ¿no? Oye, puedes pedirlo y también sustentarlo y en su caso que se realice una audiencia. Pero lo que sí hay que dejar en claro es la salvedad, ¿no? Afecte la seguridad, defensa del Estado, averiguación de delitos y la intimidad de las personas. De ahí vamos a ir viendo casos específicos. Por ejemplo, también tenemos a la Constitución Política Mexicana, su artículo 6, que es lo que dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Ya empieza a ser la primera alocución, lo que es el derecho a la información. Toda persona tiene tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Luego también hace referencia a la obligación del Estado que éste garantice el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido en la banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Luego refiere de que para el ejercicio del derecho a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. Y aquí viene lo que es parte también al quehacer del Estado, ¿no? Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Hasta este punto, ¿qué es lo que tenemos? Nos está mencionando todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Luego nos hace referencia a funcionarios, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo perteneciente a estos poderes del Estado. Pero al mismo tiempo nos señala, oye, también los partidos políticos, fideicomisos, aquellos que también manejan de alguna manera fondos o dinero del Estado, y luego ya lo precisa señalar fondos públicos. Y también nos hace referencia a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, ¿no? Por ejemplo, pueden haber privados que sí manejen fondos públicos. Por ejemplo, ¿no? Aquí en mi país, por ejemplo, existen varios programas sociales. Estos programas están de la mano bajo lineamientos o, ¿cómo se llama? Actividades públicas realizados por un ministerio en específico, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este ministerio trabaja directamente con municipalidades, las cuales a su vez trabajan con comités. Y estos comités, para que puedan de alguna manera, como son el órgano directo operativo para llegar a la población y puedan estos estar difundiendo su actividad directamente, están conformados por ciudadanos, los cuales pueden recibir fondos públicos para el desarrollo de esas actividades. Y al ser estos fondos públicos, existe también una obligación pues, de dar cuenta de que el ciudadano sepa en qué se está gastando el dinero. Entonces, al haber esta obligación, ya estamos viendo el entroncamiento o el origen hacia la administración pública. Y esto es lo que está reconociendo esta Constitución, porque nos está hablando de que cualquier persona, entonces, que maneje recursos públicos, también, o sea, esta información es considerada pública, ¿no? Y luego nos señala la salvedad, así como también la Constitución española que señaló salvedades, esta también nos señala, solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Entonces, hace referencia primero, y algo interesante, ¿no? en esta Constitución, que solamente es reservada temporalmente por razones de interés público. Es decir, atañe a que esta reserva no va a ser indefinida, sino siempre y cuando, en otras palabras, sea sustentada. Porque puede decir que es temporal, pero puede haber situaciones que, por ejemplo, repercuta directamente hacia la seguridad del Estado por el manejo de, digamos, cuántas armas tienes, en qué estados están en una situación de conflicto. Y mientras esa situación se mantenga en el tiempo, pues será una información que es de carácter reservado. Luego también continuando, dice la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos con las excepciones que fijen las leyes, haciendo ya referencia directamente a información ya de carácter íntima. Toda persona sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de esto. No se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. Respecto a la Constitución mexicana, vamos a dejarlo ahí porque en realidad este artículo es bastante extenso, pero he colocado ahí lo que he considerado verdaderamente importante para el tema del derecho a la información. Luego, ejemplo, la Constitución peruana, en su artículo 2, en la parte de derechos fundamentales, en el numeral 5, hace referencia a toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Viene a ser, si se dan cuenta, un condensado de todo lo que han dicho las otras constituciones, solamente que acá el texto lo ha tratado de ser más pequeño y vuelve a remitir que ya las excepciones y todo lo que ocurra lo va a hacer a través de una ley. Luego también señala, el secreto bancario, reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso, caso investigado. Eso ya hace referencia ya, por ejemplo, ante la investigación de delitos, procesos judiciales o algún tema relacionado de debate o de investigación por una comisión del Congreso. Solamente obtener esa información respecto al caso investigado, ¿no? Si no estás investigando ese caso, no podrías obtenerlo. Bueno, ahora ya hemos conocido acerca del derecho de acceso a la información pública. Nos quedamos entonces con la idea de que ayuda directamente a la democracia, el desarrollo de la democracia del Estado, hace que ésta sea dinámica y continua y fomenta entonces la participación ciudadana, ¿no? Y lo que nos señala es que podemos acceder a la información pública del Estado, salvo algunas excepciones ya desarrolladas desde la Constitución. Ahora vamos a conocer acerca del derecho de protección de datos. Bueno, desde la perspectiva española, se tomó en este caso, por ejemplo, la sentencia 292/2000 del Alto Tribunal Español de fecha 30 de noviembre, en el que en su fundamento 6 refiere, ¿no? El derecho a la protección de datos busca que una persona tenga garantizado el control sobre sus datos personales, es decir, yo tengo el control sobre mi propia información, tanto en su uso y fin, para no impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho afectado. Además, esa misma sentencia refiere que el objeto de la protección de este derecho fundamental no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier otro tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean estos fundamentales o no, porque su objeto no se limita solo a la intimidad, sino a los datos de carácter personal. Empezamos entonces refiriéndonos a la protección de datos, que va a ser aquel derecho que tú tienes a efectos de que la información que se difunda no pueda causar un perjuicio. En este caso se hace referencia a los datos relacionados a la intimidad y de carácter personal, que uno puede vetar el uso de esta información cuando pueda ejercer sobre mí algún tipo de fuerza negativa o algún tipo de perjuicio con el tracto de esta información. Desde la perspectiva peruana, ¿no? Se tomó en cuenta otro expediente, en este caso del Tribunal Constitucional Peruano, el expediente 2841/2019 HDTC-TACNA, sobre un proceso de habeas data que refiere que el artículo 2, inciso 5 de la ley 29733 define los datos personales como toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados, a fin de diferenciar la protección de datos personales con el derecho a la intimidad personal o familiar, debe entenderse primero como algo más amplio que tienen aspectos de identidad relacional, social, económica, política, religiosa, cultural y laboral. Bueno, respecto a lo que señala esta sentencia, en este caso del expediente, primero referir que es un habeas data, ¿no? Es uno de los procesos constitucionales que están determinados dentro de la Constitución Política Peruana. Va a haber la situación de que cuando tú solicites información, te la deniegan, de todas maneras, siguiendo el procedimiento administrativo, te la siguen denegando y tú consideras que deben de otorgarte esta información, puedes ir vía constitucional como afectación de un derecho ya fundamental a través de un proceso de habeas data, solicitar que efectivamente se te otorgue la información que a tu consideración debe brindarse, ¿no?
Y bueno, ese es el contexto del proceso de habeas datas, ¿no? Y en cuanto a la diferencia de la protección de datos personales con el derecho de la intimidad personal o familiar, refiere, no debe entenderse al primero, o sea, haciendo referencia a los datos personales como algo más amplio que tienen aspectos de identidad relacional, económica, política, religiosa, laboral. En otras palabras, los datos personales son mucho más amplios que la información relacionada, ¿no?, a la intimidad personal. En información de intimidad personal, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener información sobre ciertos gustos particulares, pero no necesariamente estos están relacionados a tus datos personales, ¿no? Por ejemplo, al señor Johnny Fajardo le pueden gustar las artes marciales, practica karate, taekwondo, kickboxing, cualquier tipo de deporte de contacto, y eso no está reflejado a veces en lo que debe de ser conocido como datos de carácter personal, porque en los datos de carácter personal se hacen referencia ya a información netamente pública, tu nombre, tu apellido, dónde naciste, cuándo naciste, información de cuál es tu dirección, ¿cómo lo llaman esto? La dirección, la última dirección que tú tienes o tu dirección vigente, porque, ojo, la información que tú tengas en tu dirección vigente repercute en cualquier tipo de acción pública, ¿no? Por ejemplo, tú eres notificado, digamos, para un tipo de infracción, un tipo de investigación administrativa, investigación penal. Ya el solo hecho de estar con, una información desactualizada, por así decirlo, para la entidad está totalmente notificado una persona. Si te notifica la información que consta en tu ficha. Al menos eso pasa en lo que es la legislación peruana, en lo que es el DNI, también te dice cuál es tu dirección, te notifican ahí, luego vienes, no vivo ahí. Señor, es su obligación también de usted actualizar esta información. Luego, a ver, desde la perspectiva mexicana, ¿no? Se toma, conforme a la Guía de Protección de Datos Personales, realizado por la Corte de Justicia de la Nación. La protección de datos tiene 4 dimensiones. Acceso, referido a sus datos personales, así como conocer el tratamiento de esta información. Rectificación, cuando estos no sean exactos, no completos o desactualizados. Cancelación, cuando se quiere evitar la posesión de los mismos y no sean más tratados. Oposición, cuando cause perjuicio o daño al titular o produzca efectos jurídicos no deseados, ¿no? En otras palabras, lo que está haciendo referencia es, oye, tú puedes acceder a tu propia información, tú puedes rectificar esta información, tú puedes cancelar esta información si es que no quisieras que verte afectado. Ojo, pero no a todas, ¿no? Por ejemplo, en caso de información de tu DNI y todo, prácticamente esa información sí se mantiene directamente por el manejo de las propias entidades. Si alguien ya la quiere obtener, ya tiene que hacerlo ya vía trámites a la propia entidad y justificando, por así decirlo, por qué. Bueno, aunque más allá de justificar, las propias constituciones señalan que no es necesario, pero dentro del trámite a veces se deja constancia del por qué está solicitando esta información. También por un tema de transparencia de la otra persona referida para que señale que lo que va a hacer con esa información, oposición, si es que te causa algún perjuicio. Y se tiene en cuenta, ¿no?, que este es un derecho fundamental que permite que una persona pueda protegerse de la divulgación o mal uso de sus datos ante un perjuicio. Ahora, como se ha podido advertir en esta exposición, tenemos por un lado al acceso a la información y por otro lado a la denegación o a la protección de la misma, ¿no? Y se ha podido ver que tanto los 3 países hacen referencia a, ¿cómo se llama? Situaciones en las que te dicen que este derecho está consagrado en su constitución, pero tiene ciertas limitaciones. Primero tenemos que tener en cuenta entonces que el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos son parte de un mismo universo que es el derecho a estar informado, el derecho a la información de manera general, el acceso por un lado y la protección al otro. Y este derecho, al ser considerado ya fundamental, tiene un amparo constitucional, es decir, si más allá de que no se está dando razón a mi derecho o no está siendo amparado vía administrativa correspondiente al momento de yo solicitarlo para poder ejercerlo, puedo tener también cierta protección constitucional. Como ya señalé, en el caso peruano, por ejemplo, tenemos el proceso de habeas data, que es un proceso constitucional, ¿no? Y para poder acceder a él, cabe indicar que se debe haber agotado, en este caso, el ámbito administrativo correspondiente. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la regulación española,
Tenemos la Ley 19 de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la LTBS, la cual señala, no se puede solicitar cualquier tipo de información sin importar el soporte, sea físico o digital. Así, en primer lugar, un ciudadano puede solicitar información de la siguiente manera. La información de las comunidades autónomas o las entidades locales a través de sus portales de transparencia, así como las instituciones como el Congreso, Senado, Defensor del Pueblo. Derecho de acceso a la información pública es un procedimiento administrativo. Por ello, al presentar la solicitud por el medio que se elija, tiene que quedar constancia de la identidad, de la información que se solicita, no teniendo por qué informar el motivo de la información. Dicha petición podrá ser respondida en el plazo de un mes, ampliado hasta un mes más si el caso requiere por volumen o complejidad, denegándose dicho pedido en casos específicos. En caso de no tener respuesta o no se tuviera a la petición, se puede recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o bien directamente ante los juzgados competentes, ¿no? Además, se puede solicitar la información y se señala ahí el portal de transparencia en el caso español. Voy a terminar de hablar acerca de México y Perú para hacer los comentarios correspondientes, porque hay comentarios que sí van a que los tres, en este caso los tres países, pues tienen alguna similitud en cuanto a la regulación sobre el acceso a la información, ¿no? Y a la protección de datos. En el caso de la legislación peruana, esta está contenida en el texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. Primero, para entender un poco esta ley, te habla de un texto único ordenado. En primer lugar, tener en cuenta que el documento del cual nace o se regula el acceso a la información y la protección de datos es la 27806, ese es el número de la ley, sino que se genera un texto único ordenado debido a que esta ley en el tiempo ha tenido diversas modificaciones, y a veces tener diversas modificaciones en un documento ya antiguo con muchas, se puede decir, parches prácticamente, no se deroga, se deniegan, todo, hace que se genere un texto único ordenado, tomando en cuenta todos los textos vigentes relacionados a esa ley. Ya, en el caso, por ejemplo, de Perú, existe la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano gestor y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano resolutivo. Un ciudadano puede acceder a la información desde el portal de transparencia estándar y a través de una solicitud, ambas modalidades reguladas en la 27806. En el caso de México tenemos la nueva ley DOF 09 del 9 de mayo del 2016, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso del órgano garante de esta ley, señala el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual tiene un alcance federal, teniendo en cuenta que tengo entendido, por ejemplo, que México está dividido en estados, ¿no? Al decir que ya tiene un alcance federal, quiere decir que su competencia está a nivel nacional prácticamente, y pone a disposición las siguientes herramientas para brindar la información: la plataforma de transparencia, habla del portal web de transparencia, el buscador de solicitudes y recursos de revisión y un acceso telefónico que es el TELIAI. En caso que no se permite el acceso a la información pública, si no se responde a la solicitud o se niega a dar la información, se entorpece el trámite o demora en los plazos, se puede denunciar y solicitar una revisión ante el INAI, pues cualquier violación del derecho de acceso a la información pública está sancionada por la Constitución. Esta información de obtener implica saber el sueldo de funcionarios, presupuestos asignados para la mejor educación, servicio de salud pública, trabajos de los funcionarios, diputados, entre otros. Ya, a ver, por ejemplo, hasta este punto podemos ver de que cada país tiene una ley específica para regular lo que es denominado el acceso a la información y la protección de datos. Y cada país hace referencia a que esto es un trámite administrativo. En el caso, por ejemplo, de España, hace referencia directamente, no, este es un procedimiento administrativo. En el caso peruano nos refiere que existe una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también habla acerca de un tribunal, pero nos está hablando a nivel administrativo. Luego, también en el caso mexicano, podemos ver que nos habla del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual también, entonces, es ámbito administrativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si después de ese ámbito no nos vemos amparados a nuestros derechos, podemos ir a otras instancias. En el caso, por ejemplo, español, hace referencia, ¿no?, que se puede recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno directamente ante juzgados competentes. Al hablar ya de juzgados competentes, estamos saliendo ya del ámbito administrativo y estamos yendo ante
en este caso, la jurisdicción ya del Poder Judicial, ¿no? Del mismo modo, también en el caso peruano, como ya les señalé, existe un procedimiento constitucional, ¿no? Que este es denominado habeas data. Y al mismo tiempo podemos ver también de que, y esto lo tienen comunes quizás todas las legislaciones, en relación a que si es una falta del funcionario, este puede tener algún tipo también de queja administrativa a través del propio organismo competente, o alguna conducta relacionada también a la demora o rehusamiento de actos funcionales, que puede ser de carácter penal, dependiendo ya de cada regulación que pueda tener cada país. Ya, a ver, por ejemplo, conflictos por negación, ¿no? Como se ha ido refiriendo desde un inicio, desde el momento en que se leyó las constituciones, se puede ver de que sí se garantiza el acceso a la información, pero ¿cuándo se protege esta? Y nos dan algunas excepciones, ¿no? Las excepciones, por ejemplo, en el caso de que repercuta la seguridad nacional, en el caso que exista información que tenga carácter privado o íntimo, que pueda afectar a una persona. Y luego, a ver, lo colocamos. Cuando afecten intimidad personal, las que expresamente se excluyan por ley, de algún motivo, o razones de seguridad nacional, ¿no? Pero básicamente son dos, intimidad personal y razones de seguridad nacional. Por ejemplo, cuando hablábamos de Perú, en el Perú estábamos haciendo mención al texto único ordenado de la ley 27806. Este texto o este documento o esta ley, en su artículo 13, señala las particularidades que para que tú solicites información debe identificarse el ciudadano, debe expresar motivos. Por ejemplo, creo que las constituciones española y mexicana referirían, ¿no?, de que no debe expresarse estos motivos de por qué se solicita la información. El artículo 15 de este texto, por ejemplo, refiere que el derecho a la información pública no puede ser ejercido respecto a información clasificada como secreta, basada en seguridad nacional, seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial, así como el sistema democrático, actividades de inteligencia y contrainteligencia e información en el plano militar. A ver, acá hagamos algunos ejemplos, ¿no? Seguridad de las personas. Muchas veces hay información, o perdón, se solicita información a algunas instituciones. Por ejemplo, el MININTER, que es el Ministerio del Interior aquí en Perú, puede solicitar, ¿sabe qué? Dígame cuál es el plan de acción de los operativos que usted va a realizar en toda la ciudad relacionados, digamos, a identificación de personas que hayan cometido delitos. Esa información del plan de lo que se va a ejecutar sí puede ser perjudicial, porque de filtrarse, ¿qué es lo que pasaría? Que todos van a conocer la acción que va a realizar esta institución a efectos de combatir la delincuencia. Entonces sí repercutiría. La información que sea clasificada como secreta, ¿no? Oye, estoy adquiriendo 7 motores para helicópteros que van a tener actividad militar o para ejercicios de actividad militar. Pero en ese trayecto que le estoy adquiriendo, si es que digamos es para algo específico que puede repercutir en seguridad, esa información es secreta. Posiblemente después puede levantarse el secreto cuando se haya cumplido esa función y ya los motores puedan, o los helicópteros pasados a otra actividad, y ya no sería tanto secreto. Revelación originaria riesgo para la integridad territorial. Por ejemplo, informaciones realizadas por inteligencia, ¿no?, para la investigación de ciertos delitos, ciertos grupos. No sé cómo sea la realidad en este caso de cada país, pero por ejemplo, ¿no? En mi país en su momento hubo también conflictos internos, conflictos armados, y eso a veces implica la integridad territorial de alguna manera, ¿no? Luego también que implica el sistema democrático. Últimamente también ha habido, por ejemplo, marchas en el tema del cambio, remoción de autoridades, y a veces había información de inteligencia que hacía referencia acerca de personas que iban a atentar contra ciertas autoridades. Entonces, al haber este tipo de información, podemos ver que también puede repercutir de alguna manera en el sistema democrático. Y bueno, propiamente las actividades de inteligencia y contrainteligencia e información en el plano militar, ¿no? Hay esas excepciones. En el caso español, la denegación de la información se da cuando se suponga un perjuicio para la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública y otros previstos en la ley, o sea, similares, ¿no? Además de normativas específicas, asimismo existen limitaciones cuando lo vean afectados los datos de carácter personal de terceras personas. Por ejemplo, puede existir en cada país un organismo regulador de la defensa del consumidor.
Este organismo regulador, aparte de dar defensa al consumidor, también puede registrar, digamos, marcas y patentes. En el caso peruano también, por ejemplo, lo hace. Y digamos que ciertas patentes son exclusivas para el producto que estos venden y están relacionados directamente a la actividad empresarial que, bueno, desarrollen. Que un tercero solicite esta información puede implicar bastante. Entonces, bastante riesgo para la persona que hace esa actividad. Entonces, esto no puede ser de conocimiento así por así. Pueden existir limitaciones ya de acuerdo a la propia normativa, ¿no? En el caso mexicano, conforme dice el artículo 3, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien como confidencial, ¿no? Bueno, con eso estoy concluyendo la exposición. Haciendo un recuento, nos podemos quedar entonces de que la importancia de la información está para poder tomar decisiones. Estas decisiones deben basarse en esta información oficial para poder ejercer ciudadanos. Es un derecho que te permite ejercer otros derechos. La protección de datos está relacionado a las excepciones para la obtención de esta información, basados prácticamente en la intimidad o el carácter personal que pueda repercutir para terceros cuando esto sea de una repercusión de carácter negativo, y lo otro en la seguridad nacional. En cuanto a los supuestos ya previstos propiamente en las leyes de cada país, eso va a depender pues de cada actividad propia o empresarial que pueda afectar a terceros o actividades distintas al Estado que no impliquen de alguna manera, o perdón, que impliquen de alguna manera alguno de los supuestos que son las propias leyes determinen, ¿no? Y en los conflictos por negación podemos ver pues de que tú puedes solicitar la información, pero si estás en los supuestos en los que ésta está protegida, no vas a poder obtenerlas. Acá para que quede más claro y ya concluyendo, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Tú quieres acceder a información de una investigación fiscal, cuando ya la ley determina que solamente el acceso es para las partes. Entonces, lo que declara en este caso el tribunal administrativo es, oye, tú para que puedas acceder a esta información, primero hay que ver si el caso está archivado. Si no está archivado, el que está a cargo es el funcionario, ya sea el fiscal o el juez correspondiente de quien sea el responsable de la información. Y también limitarnos a lo que dice la ley, que es de las partes. Sin embargo, lo que dicen es, oye, la información es reservada, pero lo que se genere, digamos, como las disposiciones o lo propio que realice el juez o el fiscal, eso sí es de carácter público, pero la información obtenida durante el proceso de investigación, esa sí es de carácter reservado. Y así distintas situaciones en el que estén ligadas ante intimidad o al que estén ligadas ante la seguridad nacional son las que van a estar siempre como objeto de protección. Ahora bien, respecto a toda esta a toda esta exposición relacionada al acceso a la información y la protección, está basado en el contexto del desarrollo del Estado, ¿no? Se necesita la participación ciudadana, ya sea uno como ciudadano, persona jurídica, hacer una empresa, para realizar cualquier actividad va a requerir siempre información. Bueno, espero que esta exposición haya servido como pinceladas para que puedan entender la importancia de estos derechos y, bueno, mayores ya conocimientos respecto a qué procedimiento se debe de tener para cada uno de este tipo de derechos o el ejercicio del mismo. Seguramente ya pueden consultarlo al Círculo Estratega. Muchas gracias. Con esto me despido. Soy Johnny Luis Fajardo Díaz. Muchas gracias, Johnny, por tu presentación. Muy interesante el tema que nos presentas. Y bueno, hablamos del derecho a la información, así como el derecho a la protección de datos, que si bien estos derechos pues son relativamente nuevos comparados con otros derechos que le llaman más antigüedad, como puede ser el derecho a la educación, derecho a la salud, pues estos derechos al ser relativamente nuevos, pues todavía pueden ser bastante mejorables en cuanto a su legislación, en cuanto a su normativa, que si bien tomando como referencia los tres países que estamos involucrados en esta actividad, Perú, España, México, y nos expusiste las similitudes cuanto a las normativas de estos derechos, pues bueno, me parece que hay un punto que todavía se puede o se debe de trabajar más, de regular más, que es justo el de la seguridad nacional, porque pues el criterio de seguridad nacional pues depende del mismo Estado, entonces el Estado es quien determina qué es seguridad nacional y qué no. Justo aquí en México pues tenemos algunos puntos
en debate al respecto, porque el gobierno ha clasificado como información de seguridad nacional información de ciertas obras que realiza. Pongamos el ejemplo de un tren turístico que se realiza en el sureste mexicano, el llamado Tren Maya. Esta información pues ha sido clasificada justamente como de seguridad nacional. Entonces no tenemos acceso a esa información, aunque siendo la construcción de un tren turístico, pues al menos a mí no me queda claro por qué ese carácter de seguridad nacional. Pues creo que es un punto que todavía hay que investigar mucho más a detalle. Y no solamente es este caso, ha habido otros casos en algunas otras partes del mundo. Ubicó también el caso de Estados Unidos, de hace unos, que será, pues ya tiene tiempo, unos 15 años quizá con Julian Assange, que siendo proveedor del gobierno estadounidense, pues identifica que había actividades de espionaje a la ciudadanía y pues bueno, por una cuestión ética personal de él, decide divulgar esta información que el gobierno estadounidense estaba recabando de, de sus ciudadanos. Y pues el gobierno en el sentido de perseguirlo, de juzgarlo, pues esta información era justamente clasificada como seguridad nacional. Entonces creo que ahí hay un punto todavía a debatir bastante, a trabajar mucho más en cuanto a los términos de seguridad nacional, porque pues da pie a que simplemente un espionaje a la ciudadanía se pueda justificar como una investigación de inteligencia de seguridad nacional. Incluso regresando a los términos de México, pues hablabas del INAI dentro de tu exposición y actualmente pues el gobierno mexicano está proponiendo eliminar esta institución. Entonces, pues eso da mucho que pensar, da, da mucho que debatir, que analizar, porque estas instituciones pues son necesarias. Lejos de eliminarlas, pues, deberíamos de pensar que tendría que empoderarse, darles mayor independencia. Sin embargo, pues bajo la justificación de que tienen un costo económico alto, pues bueno, se busca desaparecer. Entonces, bueno, pues aquí estamos en este punto. Entonces, no sé tú qué opines, Johnny, acerca de este tema de seguridad nacional. No sé si coincidas conmigo, tengas alguna perspectiva diferente, a Bueno, manera de ir concluyendo. Parece que nos das tu opinión al respecto. bueno, a ver, desde mi experiencia, ¿no? Yo actualmente soy fiscal adjunto provincial, especializado en delitos de corrupción de funcionarios en mi país. Y, por ejemplo, se dio el caso que una vez me consultaron, no fue mi caso, pero me dijeron, ¿no? Estoy solicitando la información respecto a la policía porque supuestamente dentro de este operativo hubo un supuesto acto de corrupción. Entonces, la respuesta que tengo es de que esta información es de carácter, eh, le dijeron creo que reservado, porque está relacionado a un plan también, y utilizaron casi los mismos términos, seguridad. Al menos en el caso peruano, ante estas situaciones, si alguien está investigando algo, sí nos permite, por ejemplo, si es que yo requiero esa información, tendría que ir ante el juez para que el juez determine o se exponga ante este funcionario, ¿ya? Si esa información tiene ese carácter y de no tenerlo, ¿cómo se llama? Y de considerarse necesario por la investigación, puede ser recopilada. Inclusive permite, si no me equivoco, ahorita no tengo el código procesal a la mano, ver de que pueda desclasificarse por un pequeño tiempo para que pueda ser utilizada, ¿no? Pero se requiere muchas veces a veces la información. Ahora, lo que sí me llama la atención es lo que mencionaste respecto a la construcción de un tren turístico, al menos dentro de lo que he estado revisando la legislación de mi país, ya este tipo de cuestiones está relacionado ya a información pública directamente porque son proyectos, obras, proyectos de inversión, contrataciones públicas, ¿no? Existe, por ejemplo, acá una entidad que es el OCE, el cual tiene un portal que, si no me equivoco, se hace en el que se coloca toda esta información y esa información puede ser de conocimiento de la ciudadanía, lo cual implica muchas veces también de que a través de las tecnologías de la información muchos estén haciendo seguimiento. En especial acá, por ejemplo, lo que se cuenta bastante es con la prensa, quienes a veces con estos portales hacen el seguimiento. Si hay algún tipo de cuestionamiento, también hay algún tipo de reportaje no relacionado. Pero lo que también me está llamando la atención es lo que tú me dices que quieren, por ejemplo, en tu país eliminar a la autoridad administrativa relacionada a la regulación o el ente rector respecto
a la protección de datos o al acceso a la información. Yo sí creo que esto hay que tomarlo a veces con pinzas porque sería muy peligroso hacerlo, ¿no? Primero, de que tenemos que tener en cuenta de que el Estado tiene tres funciones, ya el judicial, el legislativo y el ejecutivo. En este caso, la función ejecutiva, parte de su desarrollo es llegar hacia la ciudadanía. Prácticamente lo que se desarrolla en una constitución mayormente está relacionado al ejecutivo. Entonces, tener una autoridad administrativa primero te permite a ti tener una llegada más directa a la población. Si yo solicito un derecho, necesito saber quién va a garantizar ese derecho. Entonces, si solicito a una entidad la información pública y no me la da, oye, pero hay alguien que me garantice, sí, puedo acudir directamente a él. Si lo hago a veces quitando a esta entidad administrativa y lo hago directamente ante un juez del Tribunal Constitucional o un juez del Poder Judicial, independientemente de cómo esté regulado en cada país, elevas los costos de la obtención de la información para el ciudadano de a pie. Por ejemplo, ¿no? Si no existiese aquí una autoridad administrativa que vele por este tipo de derechos, yo tendría que ir por un proceso de habeas data directamente o directamente ante un juez porque había una omisión o rehusamiento del funcionario. Pero al entrar a ese tipo estos órganos comúnmente ya están cargados con problemas mucho más graves. Existir una autoridad anterior implica que ésta pueda ver directamente los problemas. Creo que es bastante importante, ¿no?, que se mantenga su existencia. Y si se va a cuestionar porque se indique de que es por un tema de costos que no puede estar, creo de que los costos se elevarían, más bien si este tipo de instituciones no estuvieran presentes. Claro, muchas gracias. Sí, totalmente coincido contigo. Lamentablemente, aquí en México, pues bueno, venimos de un gobierno de derechas, de centro, que pues, permaneció por más de 70 años, y ahora que tenemos un gobierno de izquierda, o al menos eso aparentaba, pues bueno, la población apoya mucho al gobierno actual. Entonces creo que pierde de vista justamente estos puntos que estamos comentando, lo que acabas de decir, de que pues en realidad aumentaría el costo del acceso a la información, de que son derechos ganados y ahora parece que estamos retrocediendo. Entonces, bueno, también es parte de hacer justo estas pláticas, estas conferencias para pues contrarrestar puntos de vista, tener perspectivas de otros países y pues bueno, poder difundir y hacer conciencia de este concepto. Pues muchas gracias, Johnny, nuevamente por tu exposición, muy buen trabajo. Y bueno, no me queda más que agradecerte una vez más tu participación con nosotros como prácticas profesionales. Y bueno, comentar que seguimos trabajando todavía en algunos temas que vamos a exponer más adelante. Y bueno, aprovecho también para despedirme de la audiencia. Muchas gracias. Nos escuchamos más adelante en alguna otra presentación. Y pues bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias, Johnny. Muchas gracias también a ti, Jonathan, por la oportunidad. Bueno, sí es cierto que es parte del programa de prácticas preprofesionales, pero tienes razón en algo, ¿no? Estos tipos de temas sí tienen que ser conversados y se tienen que Claro, afianzar varias ideas, ¿no? Y nada, espero poder compartir otros conocimientos para otra oportunidad. Muy amable y un placer haber estado con ustedes. claro que sí. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en estos temas. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.